¿Por qué una mujer verdaderamente ungida suele ser rechazada por tantos? Desde tiempos bíblicos, quienes llevan la marca del llamado divino enfrentan rechazo, incomprensión y hasta desprecio. Jesús mismo lo advirtió. Si el mundo los odia, tengan presente que antes me odió a mí. Juan 15:18. Esta poderosa declaración no solo revela una verdad espiritual, sino que nos da la primera clave para entender el rechazo que muchas mujeres ungidas experimentan. Su luz incomoda, su presencia confronta y su autoridad espiritual rompe estructuras humanas. Hoy profundizaremos en este tema revelador. Te mostraremos cómo el rechazo no es señal de debilidad, sino evidencia del respaldo de Dios sobre tu vida. Revelaremos por qué el mundo no soporta a una mujer con unción genuina y cómo ese rechazo puede ser parte del proceso para llevarte a tu destino. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando una mujer lleva sobre sí la unción de Dios, algo en el mundo espiritual se sacude. No porque ella sea mejor que los demás, ni porque busque llamar la atención, sino porque su vida se convierte en un canal por el cual el cielo invade la tierra. Pero esa presencia no pasa desapercibida. Es imposible ignorar la luz que emana de alguien que ha sido marcada por el Espíritu Santo. Y esa luz, aunque pura y transformadora, incomoda no a todos, pero sí a muchos. Incomoda a los que viven en la oscuridad, a los que prefieren mantener sus tinieblas ocultas, a los que se sienten amenazados por lo que no pueden controlar. La mujer ungida no busca aprobación, pero tampoco puede evitar el rechazo. Y no es porque haya hecho algo malo, es porque lo que lleva dentro desenmascara lo que otros llevan fuera. Jesús lo dijo de forma clara en Juan 3:28. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La luz que hay en ella es evidencia viva de que Dios está obrando, y por eso muchas veces será rechazada antes de ser reconocida. Desde los primeros días del ministerio de Jesús, quedó claro que el respaldo de Dios sobre una persona genera controversia. Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue rechazado en su propia tierra. En Marcos 6:3, los que lo conocían decían: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y lo miraban con desprecio. No podían aceptar que alguien común, conocido, pudiera cargar con tanto poder. De la misma manera, muchas mujeres hoy cargan la unción, pero son despreciadas por los mismos que las vieron crecer. No porque sean arrogantes, ni porque busquen destacar, sino porque su vida ha sido separada por Dios para cosas que otros no entienden. El rechazo se convierte entonces en una señal silenciosa de que algo celestial se está moviendo en medio de lo cotidiano. Porque Dios no elige según el criterio humano, Él unge a quien quiere, levanta a quien desea y utiliza a quien ha pasado tiempo a sus pies. Y cuando una mujer ha sido moldeada en el secreto, cuando ha sido quebrada, formada y empapada por la presencia de Dios, su caminar ya no será igual. Su voz lleva peso, su mirada transmite fuego, y su sola presencia puede desatar una reacción espiritual que muchos no saben cómo manejar. No es extraño que la mujer ungida sea malinterpretada. Muchas veces es tildada de intensa, orgullosa o demasiado espiritual, pero lo que en realidad sucede es que su espíritu ya no está alineado con lo superficial. Ella ha conocido la profundidad de la presencia de Dios y ya no puede conformarse con una fe tibia ni con relaciones vacías de propósito. El rechazo viene cuando los que están a su alrededor se sienten expuestos, desafiados o minimizados por la pasión que ella refleja. Pero eso no debe hacerla retroceder. Al contrario, debe confirmarle que la unción no es un adorno para ser aceptada, sino una armadura para cumplir el propósito. Jesús dijo en Lucas 6:22, «Bienaventurados serán ustedes cuando los odien, cuando los excluyan y los insulten, y los rechacen como si fueran malvados por causa del Hijo del Hombre. Cada desprecio, cada palabra hiriente, cada puerta cerrada, puede ser la manera en la que el cielo
está dejando claro que esa mujer ya no pertenece al sistema del mundo, sino al reino de Dios. En la Biblia, vemos esta realidad reflejada en mujeres como Ana, una mujer estéril llorando en el templo, incomprendida incluso por el sacerdote Elí, quien pensó que estaba ebria. Pero lo que Ana estaba haciendo no era producto de descontrol, sino de una intercesión profunda, una oración con el alma desgarrada, una conversación directa con el cielo. ¿Y cómo respondió Dios? Con un hijo. Pero no cualquier hijo. Samuel fue uno de los profetas más poderosos de la historia de Israel. Eso es lo que sucede cuando una mujer rechazada por el sistema humano es recibida por el trono de la gracia. La unción muchas veces nace en la humillación, y ese nacimiento molesta a los que prefieren un cristianismo sin sacrificio. Porque una mujer ungida no es resultado de un aplauso, sino de una lucha en lo secreto. Y esa lucha deja marcas, pero también deja aceite. El enemigo no necesita atacar lo que no tiene poder. Pero cuando una mujer empieza a caminar en autoridad espiritual, cuando su oración transforma ambientes, cuando su discernimiento incomoda a los que viven de apariencias, entonces se activa una guerra invisible. Una guerra que no siempre se manifiesta en lo evidente, sino en actitudes sutiles, comentarios hirientes, exclusión silenciosa. Y sin embargo, todo eso no la detiene. Porque su identidad no está en lo que otros piensen de ella, sino en lo que Dios ha hablado sobre ella. En Isaías 62:3 se dice: «Serás una corona espléndida en la mano del Señor, un real diadema en la palma de tu Dios». Aunque otros no lo vean, aunque quieran apagar su fuego, el cielo la mira como una joya preciosa, como una mujer que ha sido llamada, marcada y enviada con propósito. Y es que hay algo que el mundo no soporta: una mujer que no necesita la validación humana para avanzar. Cuando ella camina con la certeza de que Dios la respalda, desestabiliza estructuras no porque busque dividir, sino porque su misma vida es una confrontación para quienes viven una fe sin profundidad. Hay personas que no soportarán verla brillar, no porque les haya hecho daño, sino porque su luz expone su tibieza, y eso muchas veces genera rechazo disfrazado de crítica espiritual. Pero Jesús fue claro en Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. La mujer ungida no puede esconderse. Su vida brillará, con o sin aceptación. Su fuego arderá, con o sin aplausos, porque lo que lleva dentro no depende del exterior. Es una llama encendida por Dios mismo. Hay algo que sucede cuando una mujer es llenada por el Espíritu Santo. Ya no puede vivir igual. Sus prioridades cambian. Su enfoque se vuelve eterno. Su sensibilidad espiritual se agudiza. Y eso la separa, no porque ella quiera ser distinta, sino porque ya no puede caminar con quienes no están dispuestos a pagar el mismo precio. En Amós 3:3 se pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El rechazo muchas veces es la forma en que Dios corta alianzas que ya no pueden caminar al ritmo del cielo. No es rechazo personal, es desconexión espiritual. Y aunque duele, también protege. Porque hay lugares a los que solo se puede llegar sola, con Dios como único acompañante. Jesús mismo eligió a mujeres para cumplir propósitos poderosos. María Magdalena, una mujer de la que fueron expulsados 7 demonios, fue transformada por la unción de Jesús y luego se convirtió en la primera testigo de la resurrección. Pero ¿qué tuvo que soportar antes de ser honrada por el cielo? Rechazo, juicio, estigmas. Nadie veía lo que Dios ya había depositado en ella. Pero eso no detuvo su devoción, al contrario, la impulsó. Porque cuando una mujer conoce al Maestro, su pasado ya no tiene poder y su futuro está sellado por la eternidad. La unción que cargaba María no dependía de su historia, sino de su encuentro con el ungido.
Y eso es lo que sucede hoy también. Dios sigue levantando mujeres como ella, mujeres que el mundo no entiende, pero que el cielo respalda. Una mujer ungida no necesita escándalos para hacerse notar. Su autoridad se manifiesta en el silencio de sus oraciones, en la firmeza de su fe, en la coherencia de su caminar. Ella sabe que lo suyo no es popularidad, es propósito. No es aprobación, es asignación. Y por eso puede ser dejada de lado, ignorada, incluso traicionada. Pero nada de eso detiene a alguien que ha sido sellado con fuego. En 2 de Corintios 4:8-9, Pablo escribe: Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras describen perfectamente lo que una mujer ungida vive día a día. Puede ser herida, pero no será vencida. Puede ser rechazada, pero no será olvidada por Dios. Hay mujeres que están pasando por esta temporada ahora mismo. Se preguntan por qué sus amistades se han enfriado, por qué ya no son invitadas, por qué sus palabras ya no son bien recibidas, y la respuesta está en lo invisible. Porque no es un ataque humano, es una reacción espiritual. El mundo natural está respondiendo a lo que el mundo espiritual ya percibe. Ella ha sido llamada a otro nivel, y ese llamado genera ruido. Pero en medio de ese ruido, Dios está hablando, le está diciendo: sigue caminando, no detengas tu fuego, yo estoy contigo. Y esa voz, aunque silenciosa, es más fuerte que cualquier rechazo. La mujer ungida debe recordar que no está sola, que hay muchas como ella esparcidas en diferentes lugares, pasando por procesos similares, y aunque en el momento se sienta aislada, hay un ejército de mujeres siendo formado en el fuego de la soledad, en el crisol de la incomprensión, en el silencio de los desiertos. Y cuando llegue el tiempo, todas ellas se levantarán con una fuerza que no viene de este mundo, sino del Espíritu de Dios. Porque lo que hoy es rechazo, mañana será honra. Lo que hoy es crítica, mañana será testimonio. Y lo que hoy parece una pérdida, será reconocido como el precio de haber sido apartada por Dios. Por eso, si estás enfrentando rechazo, no lo veas como un castigo. Véelo como una señal, una confirmación, una marca de que estás siendo posicionada para algo que otros no pueden ver todavía. Dios está haciendo espacio a tu alrededor, removiendo lo que ya no puede caminar contigo, para que puedas correr sin estorbos hacia el cumplimiento de tu llamado. No necesitas que todos te entiendan. Solo necesitas mantener tu oído atento a la voz del que te llamó, porque Él no se ha olvidado de ti. Él no ha dejado de verte. Él no ha dejado de ungirte. Y aunque te rechacen, no apagues tu luz. Aunque te ignoren, no cierres tu boca. Aunque te cuestionen, no detengas tu paso, porque lo que portas no es tuyo. Es del cielo, y el cielo no comete errores. Si Dios te eligió, fue por una razón. Si te marcó, es porque hay una generación que necesita lo que tú portas. Y aunque ahora seas incomprendida, llegará el día en que todos verán que ese rechazo fue solo la antesala de una manifestación mayor. Porque cuando una mujer ungida es rechazada, el cielo empieza a moverse a su favor. Y nada ni nadie podrá detener lo que Dios ha comenzado en su vida. Esa es tu verdad. Y esa es tu fuerza. Cuando Dios quiere llevar a una mujer a una dimensión superior, muchas veces lo primero que permite no es un reconocimiento, sino una separación. Y esa separación, aunque a menudo se presenta en forma de rechazo, no es un accidente emocional ni un golpe del destino, es una estrategia divina. La mujer ungida no es rechazada porque haya fallado, sino porque ha sido elegida. Y en esa elección, Dios mismo comienza a cortar lazos, a cerrar círculos y a desconectar conexiones que ya no están alineadas con el propósito que Él ha trazado para ella. Lo que parece desprecio humano es, en realidad,
una reconfiguración espiritual. Desde los tiempos bíblicos, Dios ha usado el rechazo como una herramienta de redirección. Lo que otros ven como pérdida, el cielo lo llama reposicionamiento. Moisés fue rechazado por su propio pueblo cuando intentó intervenir entre dos hebreos que peleaban. En Éxodo 2:14 se registra la respuesta hiriente: ¿Quién te ha puesto a ti como príncipe o juez sobre nosotros? Ese rechazo fue el punto de partida para que Dios lo sacara de Egipto y lo llevara al desierto, donde sería formado durante 40 años para convertirse en el libertador que guiaría a toda una nación. No era el final de su historia, era la ruptura necesaria para que comenzara el proceso de activación. Así también, muchas veces el rechazo que una mujer experimenta no es una señal de que está siendo dejada atrás, sino de que está siendo llevada adelante, lejos de lo que ya no puede sostener su llamado. En el mundo espiritual, no hay avance sin separación. Dios no introduce a una mujer en un nuevo nivel sin antes limpiar su entorno. Es por eso que personas con las que compartió sueños, oraciones y hasta intimidad emocional comienzan a alejarse sin explicación. Lo que parece abandono es en realidad protección. En 2 de Corintios 6:17 se nos exhorta: salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo impuro, y yo los recibiré. El rechazo se convierte en una forma en que Dios acelera el cumplimiento de este mandato. Él no permite que lo impuro contamine lo que está siendo santificado. Por eso, lo que una mujer ungida percibe como pérdida de relaciones es muchas veces la manera en que Dios está preservando la pureza de su propósito. Jesús mismo fue apartado para su llamado a través del rechazo. En Juan 1:11 leemos: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No lo reconocieron, no lo aplaudieron, no lo entendieron. Y sin embargo, fue precisamente esa falta de aceptación lo que abrió la puerta para que se manifestara en plenitud el plan del Padre. Porque cuando el hombre cierra sus brazos, Dios extiende los suyos, y esa es la experiencia de toda mujer que ha sido ungida. El entorno que antes la sostenía ya no tiene espacio para su crecimiento, y el Espíritu Santo la comienza a mover, no con violencia, sino con insistencia. La incomodidad se convierte en la voz del cielo que dice: este lugar ya no puede contenerte. La mujer ungida, al experimentar rechazo, entra en una fase de aislamiento que no es castigo, sino preparación. En ese aislamiento, Dios comienza a hablarle de formas más profundas, a mostrarle cosas que no podría escuchar en medio del ruido de las voces humanas. El desierto, que para otros es soledad, para ella se transforma en un altar. Así como Elías huyó al monte Horeb y allí, en medio del silencio, oyó el silbo apacible y delicado de la voz de Dios, también la mujer separada por causa del rechazo comienza a descubrir un nivel de comunión que nunca había experimentado. En Primera de Reyes 19:12 se nos dice que Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro. Ese susurro solo se escucha cuando ya no hay multitudes, cuando el rechazo ha hecho su trabajo y ha silenciado todo lo demás. No es fácil ser separada por Dios. No es cómodo ver cómo puertas se cierran, cómo personas se alejan, cómo oportunidades se desvanecen. Pero en el reino de Dios, cada cierre es una señal de dirección. En Isaías 43:19, el Señor declara: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es en ese escenario, en medio del desierto, donde Dios comienza a abrir caminos invisibles. La mujer ungida que ha sido apartada experimenta cómo, lejos de los escenarios conocidos, se abren rutas celestiales que la conducen a un destino que no podía haber alcanzado en compañía de quienes no compartían su visión. Dios no permite el rechazo sin propósito. Cada alejamiento tiene una intención divina. En el libro de Génesis,
José fue vendido por sus hermanos, expulsado de su casa, lanzado a una cisterna y posteriormente encarcelado. Pero todo ese recorrido, lleno de abandono, fue el camino diseñado por Dios para llevarlo al lugar de gobierno. En Génesis 50:20, José mismo lo reconoce y declara: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucha gente». Lo que comienza como rechazo se convierte en plataforma. Lo que parecía traición se transforma en escalón, y ese es el principio que guía los procesos de toda mujer llamada por Dios. Ella no será empujada por el favor de la gente, sino por la fidelidad de Dios. Es importante entender que el rechazo también limpia. Elimina lo que no fue llamado a caminar al mismo nivel de compromiso. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús comienza a hablar palabras más fuertes, muchos de sus discípulos se alejan. En Juan 6:66 se registra: «Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él». Jesús no los detuvo, no trató de convencerlos, no les pidió que se quedaran, porque cuando el nivel espiritual sube, los que no están dispuestos a pagar el precio se caen por sí solos. Así también, cuando una mujer es ungida, su entorno comienza a ser purificado, no por ella, sino por la naturaleza misma de la unción que carga. No es que ella empuje a otros fuera, es que la presencia que lleva dentro deja en evidencia lo que ya no puede permanecer. El rechazo se convierte entonces en una especie de filtro celestial, un mecanismo que asegura que lo que Dios está por depositar en su vida no sea saboteado por alianzas incorrectas, porque hay bendiciones que solo pueden florecer en ambientes consagrados. Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan al monte de la Transfiguración y dejó a los demás discípulos abajo. No porque fueran menos, sino porque no todos podían manejar la gloria que estaba a punto de manifestarse. De la misma forma, hay momentos en los que Dios lleva a la mujer ungida a una altura donde solo ciertos vínculos pueden sostenerse, y los que no están listos simplemente no pueden seguir. Esta separación, aunque dolorosa, es un acto de misericordia. Dios no la permite para herir, sino para preservar. Es preferible ser rechazada y caminar con integridad, que ser aceptada y perder el rumbo. En Proverbios 29:25 se afirma: «El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado». Cuando una mujer vive atada al deseo de agradar a todos, termina esclavizada por las expectativas ajenas. Pero cuando abraza el rechazo como parte del proceso, queda libre para obedecer. Su oído se afina a la voz del Espíritu y su corazón se fortalece en la verdad de que lo eterno siempre es más valioso que lo popular. La historia de Ruth es otro ejemplo de cómo el rechazo puede dar paso a una redención gloriosa. Ella fue extranjera, viuda, sin derecho alguno entre el pueblo de Israel. Pero decidió mantenerse fiel a Noemí y caminar hacia una tierra desconocida. Allí, donde no tenía nada, Dios le entregó todo. Boaz, el Redentor, no solo la acogió, sino que la hizo parte de la línea mesiánica. Todo lo que Ruth perdió fue el precio por todo lo que Dios estaba a punto de darle. Así actúa el cielo. Lo que otros desechan, Dios lo corona. La mujer ungida debe entender que su llamado no está sujeto a las puertas que los hombres cierran, está vinculado a las puertas que Dios abre. En Apocalipsis 3:8 el Señor dice: «He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Esta promesa no es para quien busca agradar al mundo, sino para quien ha sido fiel en medio de la exclusión. La puerta que Dios abre está custodiada por el rechazo de los hombres, porque solo los que perseveran en el secreto la hallan. Y cuando se abre, no hay fuerza humana que pueda impedir lo que ha sido decretado desde lo alto. El rechazo entonces deja de ser un enemigo, se convierte en un aliado. Porque aunque al principio duele,
al final da testimonio. La mujer que ha sido apartada por causa de la unción sabrá reconocer con claridad la voz de Dios cuando todos los demás callen, sabrá discernir lo genuino en medio de lo aparente. Sabrá avanzar, no por motivación externa, sino por convicción interna. Y eso es lo que la diferencia. No ha sido formada en el aplauso, sino en el quebranto. No ha sido promovida por hombres, sino levantada por la mano de Dios. Dios permite el rechazo porque está más interesado en la formación del carácter que en la aceptación social. Y es en esos momentos de silencio, de olvido, de aparente fracaso, donde el oro del corazón es refinado. En 1 de Pedro 1:7 se nos recuerda: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe de una mujer que ha sido separada y aún así permanece firme es una fe inquebrantable. Es una fe que no depende de las circunstancias. Es una fe que ha sido probada y ha resistido. No hay nada más peligroso para el reino de las tinieblas que una mujer ungida que ha sido refinada en el rechazo, porque ya no le teme a la opinión, ya no busca aceptación, ya no negocia su identidad. Su mirada está fija en el propósito. Su fuerza viene del cielo. Su andar es guiado por la voz del Espíritu. Y aunque el camino sea solitario, ella sabe que no está sola, porque aquel que la apartó también la sostiene. Así como el alfarero separa el barro para darle forma, Dios separa a la mujer que ha de ser llena con su gloria. La moldea en silencio, lejos de los reflectores. La trabaja en lo oculto, en lo invisible. Y cuando llega el tiempo señalado, la revela. No para exaltarla a ella, sino para manifestar su poder a través de ella. Por eso, si ha sido rechazada, debe mirar más allá del dolor. Debe entender que está siendo perfeccionada, porque el rechazo no es el final. Es el inicio de una obra eterna. Cuando Dios unge a una mujer, no solo le entrega una asignación, le confía una carga. Esa unción no es una corona para exhibirse, es un manto que pesa. Pesa en el alma, pesa en la responsabilidad, pesa en el silencio. No es un privilegio decorativo, es una señal de guerra espiritual constante. Lo que muchos no ven es el precio interno que conlleva ser portadora de la presencia de Dios, mientras algunos solo observan los frutos, ignoran las raíces que se han formado en las noches de llanto, en los días de clamor y en los procesos que no fueron compartidos. La mujer ungida no es quien ha sido celebrada públicamente, es quien ha sido forjada privadamente. Su vida no es fácil de explicar, porque lo que vive no es común. Su sensibilidad espiritual la hace captar lo que otros pasan por alto, y eso puede convertirse en una carga que la aísla, que la separa incluso de quienes ama. En la palabra se encuentra el reflejo constante de esta realidad. Jeremías fue llamado desde antes de nacer, pero ese llamado no lo condujo a una vida cómoda. En Jeremías 29, él confiesa que quiso callar, que no quería seguir hablando en nombre del Señor, pero la palabra se volvió como fuego encerrado en sus huesos. Así también vive la mujer ungida. No siempre quiere hablar, no siempre quiere intervenir, pero hay una urgencia interna que la consume. No es su voluntad la que la impulsa, es la del espíritu que arde dentro de ella. No está buscando protagonismo, está obedeciendo, y eso la lleva a escenarios donde su sola presencia altera el ambiente espiritual. No porque quiera ser diferente, sino porque ha sido separada para marcar una diferencia. La carga que lleva una mujer ungida no es fácilmente comprendida. Su sensibilidad le hace llorar por cosas que otros ignoran, orar cuando otros duermen, interceder por personas que ni siquiera saben que están siendo sostenidas por sus rodillas dobladas. En Romanos 8:26 se enseña que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos no son palabras, son expresiones del alma que ha sido rendida. Una mujer ungida vive este tipo de oración. No es decorativa, es profunda. Su tiempo con Dios no es una rutina, es una guerra espiritual silenciosa, y por eso, muchas veces, es rechazada. Porque lo que carga no encaja con los moldes cómodos de una vida superficial. Las personas que no comprenden su llamado pueden verla como exagerada, como alguien demasiado intensa, cuando en realidad lo que está manifestando es fruto de la comunión constante. En 1 Samuel, uno se relata cómo Ana fue malinterpretada por Elí cuando oraba en el templo. Ella clamaba desde lo más profundo de su espíritu, y el sacerdote pensó que estaba ebria. Elí no percibió el peso de lo que ella estaba entregando. Lo mismo ocurre con la mujer ungida. Su espiritualidad es juzgada porque quienes la rodean no perciben la dimensión de su carga. No entienden por qué se aparta, por qué no se involucra en todo, por qué guarda silencio cuando todos hablan. No comprenden que está siendo guiada por una voz más alta, por una agenda celestial que trasciende lo natural. Ese peso también se manifiesta en la batalla mental, porque ser ungida no significa ser inmune a los pensamientos de duda, al desgaste emocional, a la presión constante de estar bajo observación. A veces, la mujer ungida debe luchar con la soledad de ser incomprendida, con la tensión de vivir entre lo que siente de parte de Dios y lo que espera la gente. El enemigo ataca su mente porque sabe que si logra desestabilizar su identidad, puede afectar su propósito. En Efesios 6:12 se recuerda que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Esa lucha no siempre es visible, pero es real. Y ella la enfrenta mientras sigue caminando, mientras sigue sirviendo, mientras sigue creyendo. El rechazo que enfrenta no es siempre evidente. A veces se manifiesta en indiferencia, en actitudes sutiles, en comentarios disfrazados. Pero detrás de esa resistencia hay una raíz más profunda. Su espíritu no puede ser manipulado. Cuando una mujer ha sido procesada en la presencia de Dios, no responde a los halagos ni se debilita por las críticas. Ha aprendido a depender solo de la voz que la llamó. Esa firmeza incómoda a los que quieren controlar, molesta a los que no entienden la autoridad espiritual. En Gálatas 1:10, Pablo escribe: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta verdad define a la mujer ungida. No puede vivir para agradar a todos, porque su vida ya fue entregada al que la marcó con propósito eterno. Muchas veces la mujer ungida no sabe a quién acudir. Habla poco, escucha mucho, pero carga con demasiado. No porque lo haya elegido, sino porque ha sido asignada. Hay momentos en los que se siente emocionalmente agotada y sin embargo sigue adelante. No por fuerza humana, sino por la gracia que la sostiene. En 2 de Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Ella vive en ese punto de dependencia constante, sabe que no puede sola, pero también sabe que ha sido equipada para resistir. La unción no la libra del cansancio, pero le garantiza la victoria. Lo que muchos no ven es que la mujer ungida muchas veces clama en secreto por fuerza, por claridad, por dirección. No se siente fuerte todo el tiempo, pero ha aprendido a levantarse, no por emoción, sino por convicción. En el Salmo 73:26, el salmista declara: «Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre». Esta declaración se convierte en su refugio. No necesita demostrar nada, porque su fortaleza está en lo invisible. Aunque la rechacen, aunque la juzguen, aunque la ignoren, ella permanece. Porque lo que la sostiene no viene de fuera.
El precio de la unción incluye ser vigilada, ser malinterpretada, ser cuestionada incluso por aquellos que deberían ser sus aliados. Pero todo eso forma parte del proceso, porque Dios no unge para que una mujer sea celebrada, la unge para que sea eficaz. Su eficacia no está en sus logros visibles, sino en su capacidad de permanecer firme, de resistir el ataque, de mantenerse fiel cuando todo parece confuso. Esa fidelidad en lo secreto es la que determina el respaldo en lo público. En Mateo 6:6, Jesús enseña que el Padre que ve en lo secreto recompensará en público. No se trata de buscar visibilidad, sino de ser coherente en lo que nadie ve. La carga espiritual que lleva una mujer ungida también puede afectar su entorno emocional. No siempre puede explicar por qué siente lo que siente, por qué percibe ciertas atmósferas, por qué no puede involucrarse en ciertas actividades. Su discernimiento no le permite normalizar lo que Dios está señalando. Su espíritu detecta cuando algo está contaminado, cuando una conversación se desvía, cuando una influencia es peligrosa. Eso no la hace mejor, la hace responsable. En Hebreos 5:14 se menciona que los sentidos espirituales se ejercitan en el discernimiento del bien y del mal. Esa capacidad no se desarrolla de un día para otro. Es fruto de la comunión profunda, de la obediencia constante, del fuego del proceso. Esa responsabilidad también la mantiene en vigilancia constante sobre sí misma. No puede relajarse en su vida espiritual porque sabe que otros dependen de su firmeza. No puede darse el lujo de descuidar su intimidad con Dios porque ha entendido que su autoridad está directamente relacionada con su consagración. En Josué 3:5, el pueblo es instruido: santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. La mujer ungida sabe que sin santidad no hay manifestación, por eso se cuida. Por eso calla cuando podría hablar. Por eso ora cuando otros descansan, porque sabe que su vida es un canal y no quiere bloquear el fluir del cielo. En medio de esa carga, hay una certeza que la sostiene. Dios la ve, aunque otros no comprendan lo que vive, aunque no reciba palabras de afirmación, aunque el rechazo sea constante, su espíritu se fortalece al recordar que no fue llamada por hombres, sino por Dios. En Isaías 49:16, Dios declara: «He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida». Esa imagen es suficiente para que la mujer ungida continúe. No necesita otra prueba. Saber que está en las manos de Dios le basta para seguir caminando. El rechazo que enfrenta, lejos de debilitarla, se convierte en evidencia de que está avanzando. Porque la unción verdadera no provoca aplausos inmediatos, sino resistencia. Donde hay unción, hay confrontación. Donde hay verdad, hay oposición. Donde hay luz, hay ataque. Y ella lo sabe. Por eso no retrocede. Por eso no se detiene. Porque ha comprendido que su carga no es una maldición, sino un honor. Ser portadora de la presencia de Dios en un mundo que la rechaza es una misión sagrada. No todos lo entenderán, pero Dios sí. Y Él no llama sin capacitar. No entrega una carga sin dar fuerza para llevarla. No permite el rechazo sin producir crecimiento. Cada etapa de dolor se convierte en plataforma para mayor profundidad. Cada noche de llanto es semilla para una cosecha futura. En el Salmo 126:5 se promete: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esa promesa sostiene a la mujer ungida, no porque viva esperando recompensas humanas, sino porque ha aprendido que el cielo nunca olvida una oración, una entrega, una lágrima. Por eso sigue, no por reconocimiento, sino por obediencia, no por aceptación, sino por convicción. Su llamado no está basado en emociones, sino en revelación. Dios la ha separado, la ha formado, la ha llenado. Y aunque esa llenura le cueste relaciones, le cause silencios, le traiga rechazo,
ella no puede vivir de otra manera, porque lo que ha recibido no es negociable. Ha sido marcada por algo eterno y su vida ya no le pertenece. La mujer ungida no busca explicaciones. Sabe que el que la llamó conoce cada detalle de su proceso. Por eso permanece en lo oculto, permanece en la verdad, permanece en el fuego. Y ese fuego, aunque no sea comprendido por todos, es la prueba de que Dios sigue hablando a través de ella. No es una carga ligera, pero es una carga gloriosa, y la gloria que ha sido depositada en su interior es más grande que cualquier rechazo que pueda enfrentar. Cuando una mujer lleva una unción genuina, no importa cuánto intente encajar, su espíritu no será domesticado. Algo en ella resiste lo artificial, lo tibio, lo programado. Su presencia no pasa desapercibida, no porque ella lo desee, sino porque lo que lleva dentro perturba sistemas que fueron construidos sobre apariencias. Lo genuino, cuando se manifiesta, desestabiliza todo lo que fue levantado sin sustancia. La mujer ungida no necesita decir que tiene unción. La atmósfera lo sabe. Las estructuras lo perciben, los corazones lo sienten, y esa autenticidad desata incomodidad, no porque ella haya hecho algo ofensivo, sino porque lo que representa rompe moldes. Molesta a quienes están acostumbrados a una espiritualidad predecible, sin profundidad ni confrontación. Su forma de actuar no encaja con lo habitual. Su discernimiento corta lo superficial. Su manera de hablar lleva verdad, y la verdad nunca es neutral. Donde hay verdad, hay reacción. La unción no puede ser adaptada para agradar. No se acomoda a los planes humanos. Por eso, la mujer genuinamente ungida será, inevitablemente, vista como un problema para los que intentan controlar, para los que manipulan desde posiciones que se han vaciado de propósito. En Mateo 9:17 Jesús dijo que no se echa vino nuevo en odres viejos, porque se rompen. Esa es la razón por la cual muchas mujeres con unción auténtica son rechazadas. No es personal, es estructural. El lugar donde están no puede contener lo que Dios ha depositado en ellas. Su crecimiento espiritual provoca grietas en sistemas que ya no fueron diseñados para avanzar. No se trata de rebeldía, se trata de incompatibilidad entre el fuego y la tradición muerta. Cuando una mujer comienza a vivir de verdad en el espíritu, ya no se deja arrastrar por agendas religiosas ni por protocolos vacíos. Ella ha visto el rostro de Dios en la intimidad y no puede actuar como si no lo hubiera visto. Su hambre por la presencia no se apaga con rituales. Su pasión no puede ser administrada por esquemas humanos. Esto provoca fricción, no por lo que ella dice, sino por lo que representa. La unción confronta sin necesidad de hablar. La autenticidad espiritual es un espejo que incomoda, no por soberbia, sino por claridad. En Hechos 4:13 se menciona que cuando los líderes religiosos vieron la osadía de Pedro y Juan y comprendieron que eran hombres sin letras ni preparación, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Lo que los distinguía no era una estructura externa, sino una conexión viva con el Maestro. Esa conexión es lo que enciende la oposición. Hay una diferencia profunda entre quien actúa en el nombre de Dios y quien camina con Dios. La mujer ungida no necesita demostrar autoridad, porque la autoridad ya está con ella. Esa autoridad incomoda a quienes dependen del sistema. Los que construyeron su influencia sobre validaciones humanas no soportan a quien ha sido validada en el cielo, y eso provoca rechazo. Porque lo que es real, lo que es puro, siempre provocará resistencia en un mundo que se ha acostumbrado a lo conveniente. En Gálatas 4:29 se recuerda que el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu. Es un principio que sigue vigente. Donde hay unción verdadera, siempre habrá una persecución disfrazada de consejo, de estructura, de corrección malintencionada.
Pero la mujer ungida no puede retroceder. Ella no está aquí para agradar sistemas. Está aquí para avanzar el reino. Y cuando una estructura no soporta su autenticidad, no es señal de fracaso, es confirmación de que está en el lugar correcto, aunque el lugar no la reciba. En Lucas 4, Jesús leyó la profecía de Isaías en la sinagoga y declaró que esa palabra se cumplía en él. Al principio, lo admiraron. Pero en cuanto confrontó sus corazones y les habló de la verdad, se levantaron contra él y quisieron echarlo fuera. Lo mismo ocurre cuando una mujer llena del Espíritu se levanta con palabra viva. Puede ser recibida con alegría al principio, pero en cuanto comienza a romper patrones, el ambiente cambia. Lo que al principio fue celebración se transforma en resistencia. Y sin embargo, es en esa resistencia donde se confirma su autenticidad. Porque lo genuino no se acomoda, permanece. Lo verdadero no busca espacio, lo provoca. La mujer ungida sabe que el precio de su fidelidad será la incomodidad de muchos, pero también sabe que quien la llamó no la soltará. En Isaías 41:10 se promete: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa es el fundamento que la sostiene. No necesita la aprobación del sistema, tiene el respaldo del cielo. Hay un momento en el que la mujer ungida comprende que no ha sido llamada para adaptarse, sino para transformar. Lo entiende cuando las puertas se cierran, cuando los elogios se apagan, cuando los lugares familiares ya no la reciben. Esa separación no es castigo, es promoción espiritual. No es rechazo humano, es evidencia de un ascenso invisible. En Juan 15:19, Jesús dijo: si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Esa elección sella su destino. No podrá ser parte de lo que Dios está desmantelando. No podrá caminar cómoda en medio de lo que fue levantado sin su presencia. Su andar provocará incomodidad, pero también abrirá caminos. El fuego no puede ser contenido, y la mujer ungida ha sido encendida por dentro. No necesita estrategias externas para que su influencia se manifieste. Es su vida misma la que arde. Su voz no siempre será bienvenida, pero siempre será escuchada. No porque grite, sino porque carga verdad. Su mirada no será comprendida, pero llevará discernimiento. No porque lo busque, sino porque fue equipada para ver. La incomodidad que provoca no es fruto de su actitud, es el resultado de la presencia que la habita. Esa presencia activa un tipo de resistencia que no es contra ella como persona, sino contra lo que representa en el mundo espiritual. Cuando la mujer ungida entra en lugares donde reinan estructuras humanas, su sola existencia desata una batalla invisible, no con palabras, sino con atmósfera. Su vida ha sido consagrada. Su espíritu ha sido entrenado. Su discernimiento la hace sensible a lo que opera detrás de cada apariencia. Y por eso, muchas veces, es señalada en Marcos 3:2. Los fariseos observaban a Jesús para ver si sanaría en el día de reposo, con el fin de acusarlo. No buscaban la verdad, buscaban control. Así también operan hoy los espíritus que rodean ciertas estructuras. Vigilan a la mujer ungida no para aprender de ella, sino para atraparla en algún error y deslegitimar su llamado. Pero ella no se defiende, no necesita explicarse. Ha sido enviada, no aprobada por comités. Su defensa está en el propósito que lleva, y aunque sus palabras despierten incomodidad, su vida refleja obediencia. Esa obediencia es su escudo. No fue llamada a ser popular, fue llamada a ser eficaz. En Juan 12:43 se denuncia a quienes amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La mujer ungida
no puede vivir de la aprobación humana. Lo genuino no busca aceptación, busca cumplimiento. Ella ha entendido que hay momentos en los que agradar a Dios significa incomodar a los hombres y ha decidido mantenerse fiel, aunque eso signifique caminar sola por un tiempo. Lo que muchos ven como orgullo es en realidad convicción. Lo que llaman frialdad es enfoque. Lo que juzgan como rebeldía es determinación, porque lo que lleva por dentro no puede ser filtrado por la opinión ajena. Ha sido formada en la verdad, y la verdad no es diplomática. Es precisa, es clara, es firme. En Hebreos 4:12 se describe la palabra de Dios como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Esa es la naturaleza de la mujer ungida. Su vida es como una espada. No fue diseñada para entretener. Fue forjada para cortar, para separar, para confrontar. Y por eso, no será siempre bienvenida en mesas donde todo se ha vuelto complacencia y apariencia. La incomodidad que provoca no es accidental. Es necesaria. Porque sin confrontación no hay transformación. Y ella ha sido enviada para activar cambios. No con fuerza humana, sino con la autoridad del Espíritu. No por carisma, sino por obediencia. En Romanos 12:2 se exhorta a no conformarse a este siglo, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento. La mujer ungida no puede conformarse. Su misma existencia es una llamada al cambio, y ese llamado, aunque incómodo, es santo. Dios no unge lo que se acomoda, unge lo que se rinde. Y la mujer que se ha rendido al proceso de Dios no podrá ser moldeada por estructuras humanas. No porque sea superior, sino porque ha sido formada en otro nivel. Lo que otros toleran, ella no puede aceptar. Lo que otros justifican, ella no puede permitir. Porque su espíritu ya no le pertenece. Ha sido invadido por la gloria de Dios. Y esa gloria exige verdad, exige limpieza, exige autenticidad. Ella ha aprendido a caminar entre la incomodidad y la fidelidad. No se sorprende cuando es apartada, no se desanima cuando es malinterpretada. Ha entendido que cada resistencia es una señal de que el fuego sigue ardiendo, que cada rechazo es una evidencia de que su presencia está activando verdades que otros no quieren enfrentar, y que cada mirada evasiva es una respuesta a una luz que ya no se puede apagar. Por eso no se apaga, no se acomoda, no se reduce, porque ha sido enviada para provocar, no para entretener. Ha sido formada para levantar, no para sostener estructuras muertas. Su vida es un mensaje, su caminar es una declaración, y aunque no sea comprendida, ha decidido ser fiel, porque lo genuino nunca ha sido fácil de aceptar, pero es lo único que transforma, y ella lo lleva dentro. La mujer ungida no se forma en el aplauso, sino en la prueba. Cada rechazo, cada puerta cerrada, cada palabra que la hirió sin razón, ha sido parte del taller divino donde Dios moldea su carácter. Nada de lo que ha vivido ha sido en vano. Todo ha sido parte de un proceso sagrado que no todos entienden, pero que el cielo respalda. Porque lo que para muchos fue humillación, para Dios fue preparación. Y mientras otros veían pérdida, el Señor estaba forjando autoridad. En medio del desprecio, en medio del silencio, en medio del olvido, Dios estaba construyendo una fortaleza interna imposible de quebrar. Lo que parecía quebranto era edificación. Lo que parecía retraso era perfección. La mujer que ha sido rechazada por causa de su unción no solo ha sufrido, ha sido levantada con una profundidad espiritual que no se aprende en libros, sino en el fuego. El mismo Dios que permitió que pasara por el rechazo fue quien colocó sus ojos sobre ella para levantarla con poder. El mismo que cayó mientras otros la juzgaban fue quien habló cuando todos guardaron silencio, porque hay palabras que solo se oyen en el desierto y hay promesas que solo se cumplen en la prueba.
En 1 de Pedro 5:10 está escrito: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa es la promesa que la sostiene. No es una teoría, es una realidad vivida. Ella ha sido fortalecida no por lo que evitó, sino por lo que atravesó. Y ahora, en lugar de debilidad, carga firmeza, en lugar de confusión, camina con dirección. Dios no deposita su gloria en estructuras frágiles, por eso el proceso ha sido necesario. Cada lágrima derramada, cada vez que sintió que no encajaba, cada momento en que deseó rendirse y no lo hizo, se convirtió en parte del diseño que ahora la posiciona. No fue el reconocimiento lo que le dio autoridad, fue el quebranto. No fueron las multitudes las que validaron su voz, fue el secreto. No fueron los títulos, fueron las cicatrices. En 2 de Corintios 4:17, Pablo declara: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que ha vivido no la destruyó, la transformó. Lo que la quebró no fue su final, fue el comienzo de algo más grande. La mujer ungida que ha sido forjada en el rechazo ya no depende de las emociones para avanzar. Tiene convicción. Ha sido trabajada desde lo profundo, y aunque por fuera haya momentos de fragilidad, por dentro hay una roca que no se mueve. Su fe ha sido purificada. Su discernimiento ha sido afinado. Su voz ha sido alineada con el cielo. Y ahora, lo que habla tiene peso. No por volumen, sino por esencia. Porque no repite lo que ha oído. Transmite lo que ha vivido en la presencia de Dios. En Isaías 43:2 se promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa promesa no es una metáfora para ella, es un testimonio vivo. Todo rechazo ha sido redimido. Todo lo que la quiso hacer retroceder, ahora la impulsa. No hay cicatriz que no lleve gloria. No hay herida que no haya sido usada por Dios para formar en ella una unción más profunda. Y mientras otros se enfocaron en excluirla, el Padre la estaba incluyendo en un diseño que nadie podrá detener. Porque quien ha sido formado por Dios en el secreto, será levantado con autoridad en el tiempo perfecto. La mujer que ha sido ungida por Dios puede ser rechazada por muchos, pero jamás estará desamparada. Aunque la tierra le cierre puertas, el cielo le abre caminos. Aunque los hombres la ignoren, el Padre la mira con ojos de propósito, porque lo que ella lleva no depende del reconocimiento humano, depende del respaldo divino. Cuando Dios respalda, no hay oposición que pueda detener. Cuando Él decide levantar, ninguna opinión puede tumbar. Esa es la seguridad que sostiene a la mujer ungida. No camina por los méritos que otros puedan concederle, sino por la palabra que ya fue soltada sobre su vida desde la eternidad. Hay un respaldo que no se ve, pero que transforma todo a su paso. No se manifiesta con ruido, sino con fruto. No se impone, se revela. La mujer que camina bajo ese respaldo no necesita justificar su llamado, porque sus pasos están dirigidos por quien la llamó. En Isaías 54:17 se declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Esa herencia no es teórica, es tangible. Es protección en medio de la crítica, es afirmación en medio de la exclusión. Es presencia en medio del vacío. No se trata de evitar el rechazo, sino de saber que ese rechazo nunca será más fuerte que la mano que la sostiene. La mujer ungida ha sido apartada, marcada, enviada. Su camino no es fácil, pero es firme.
Su andar no está libre de oposición, pero está lleno de propósito. Cada paso que da es guiado por una voz que trasciende lo natural. En Josué 1:9, Dios dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Esa palabra es una promesa activa. No estás sola. Aunque no todos la comprendan, aunque muchos la rechacen, Dios está con ella, y donde Él está, todo cambia. El respaldo de Dios no siempre se ve de inmediato, pero se siente en la atmósfera. Abre puertas que parecían selladas, coloca personas claves en momentos precisos, proporciona dirección cuando todo parece incierto. La mujer ungida que permanece fiel, aunque sea rechazada, termina siendo posicionada en lugares que no imaginó. No porque se esforzó por ser vista, sino porque Dios decidió exhibir lo que formó en lo secreto. En 1 Samuel 2:30. Dios afirma: «Yo honraré a los que me honran». Esa honra no es fabricada por hombres, es activada por obediencia. La mujer que ha honrado a Dios con su integridad será respaldada con evidencias que nadie podrá negar. El respaldo de Dios se manifiesta también en el impacto de su palabra, en la autoridad de su oración, en la sensibilidad de su discernimiento. No se trata de influencias visibles, sino de una dimensión espiritual donde sus acciones provocan alineamientos, donde su presencia trae orden, donde su caminar abre atmósferas. Aunque no lleve títulos, aunque no tenga plataforma, el respaldo del cielo se hace evidente. En Marcos 16:20 se narra que los discípulos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esa confirmación sigue activa. Dios sigue respaldando a quienes no buscan fama, sino obediencia. La mujer ungida no vive para probar quién es, vive para agradar a quien la envió, y esa fidelidad, silenciosa y constante, desata un respaldo imparable. No importa cuántas veces la hayan rechazado, su vida sigue en manos del que la escogió, y eso basta, porque lo que comienza con Dios termina con gloria. Y la gloria que ha sido prometida a quienes le aman no puede ser detenida por ninguna voz humana. La mujer ungida no necesita que el rechazo tenga la última palabra sobre su vida, porque su historia no la escribe el juicio humano, sino el propósito eterno. Después de todo lo vivido, después de cada herida, después de cada vez que fue desplazada sin motivo, hay una verdad que se impone sobre todo lo demás. Su llamado sigue intacto. Ni el silencio de los hombres, ni la indiferencia de los sistemas, ni la crítica disfrazada de consejo tienen poder para cancelar lo que Dios ya determinó. Porque cuando el cielo establece, la tierra no revoca. Y aunque muchos la hayan visto con desprecio, el cielo la contempla con honra. Dios nunca usará el rechazo para limitarla, sino para direccionarla. Y en ese direccionamiento, la está llevando hacia lugares donde lo que porta no será aplastado, sino bienvenido. Lugares donde su discernimiento será valorado, donde su autoridad será reconocida, donde su espíritu será celebrado y no sofocado. Lugares donde no tendrá que defender su autenticidad, porque la atmósfera misma testificará de lo que lleva dentro. Lo que fue incomprendido en un entorno limitado será celebrado en el territorio que le fue asignado desde antes de nacer. El rechazo, en realidad, fue la herramienta que permitió que su unción no se contaminara. Fue el cerco que Dios usó para guardarla de ambientes que habrían apagado su fuego. Fue el muro invisible que evitó que se conformara con menos de lo que fue diseñada para vivir. Lo que muchos vieron como soledad fue preservación. Lo que llamaron aislamiento fue protección divina. Porque hay un tipo de gloria que no se puede soltar en cualquier parte, y ella fue apartada para ese tipo de gloria. Y ahora, el tiempo está cerca, el tiempo en que lo que fue sembrado en lágrimas será manifestado en poder. El tiempo en que su voz ya no será ignorada, sino escuchada con temor santo,
El tiempo en que su fidelidad en lo oculto será revelada en lo visible, no porque ella lo busque, sino porque Dios ha decidido hacerlo. Porque una mujer ungida que ha sido fiel en el rechazo es una amenaza al sistema del enemigo, pero también es una aliada indispensable para los propósitos del cielo. Y su hora, finalmente, ha llegado.